Bueno, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente. Perdón por la reprogramación que tuvimos que hacer en estos días pasados. Eh, Entenderán que fue una situación de fuerza mayor. Pero bueno, ya estamos retomando este último módulo, el cuarto módulo del tercer seminario, listos para arrancar el próximo módulo la semana que viene, que va a ser el cuarto módulo que tiene que ver con salud y medio ambiente. Creo que, si no recuerdo mal, perdón. No quiero hacerlo muy largo al tema de la introducción, en todo caso hablamos, al final charlamos y coordinamos lo que tengamos para charlar un poco entre todos sobre el tema. Casi lo perdimos a nuestro amigo Isabelino. Hola tú. Isabelino, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón por la informalidad de la presentación, pero yo creo que nos va a ayudar a distendernos un poquito en esta introducción. La tuviste pasando complicada, vos y toda la familia, o sea, Isabelino tiene 3 chicos, y uno muy chiquitito, y estuvieron todos con corona, así que bueno, lo vivió por su propio cuero. Y por eso a eso se debió un poco el tema de la interrupción que tuvimos que hacer. Así que los dejo con Isabelino, dándole la bienvenida nuevamente y contento que estés recuperado, Isabelino. Muy buenas tardes. Un gusto, un placer. No sé si ya todos tienen, creo que la señora Marce tuvo que salir otra vez. Está con la conexión muy complicada, parece. Bueno, ya espero que el resto de los que estamos aquí estemos bien. Bueno, ya aparecí con Cristo, que resucitó, dicen, coincidió el solsticio de primavera europeo con nuestra recuperación familiar también, porque se mueve ese calendario de acuerdo a Europa. Sabemos que eso es así. Bueno, este calendario del coronavirus también se mueve a nivel europeo. ¿No? Nos enviaron de allá hacia Europa, hacia acá, y bueno, y ahora lo tenemos con nosotros. Sí, gracias a Dios compartí con ustedes brevemente una experiencia, en primer lugar, psicológica, ¿verdad? El hecho de que nadie sabe cómo llegó la historia en mi casa, porque llevamos un año encerrados, yo ni al trabajo, todo online aquí, todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero bueno, llegó el turno en este pico que estamos haciendo en Paraguay y nos tocó ahora, y los chicos fueron los más afectados, ¿eh? Es increíble, yo un poco en medida también, y en el orden de los más chicos, el más chico, la del medio y la más grande, y en cuarto lugar estaría yo. Entonces, un poco en esa línea, ¿verdad? Estuvo un poco complicada, un momentito, pero gracias a Dios complicada en el sentido de que estuvimos enfermos. Sabíamos, anímicamente atacó esto, y luego ya, bueno, fuimos superando. Ahora nos dice que va a superar viene el post, no sé ya qué historia es esa, vamos a ir aprendiendo porque es un lenguaje nuevo, no está en ningún diccionario antropológico, pues cada cosa que escuchamos, que inventamos y que solamente cuando la tenemos la vamos superando. Yo no sé si, gracias a que estamos tan lejos, no creo que les llegue online el virus, si está todavía conmigo, algunos dicen sigue acá, otros ya no sé, ya llevamos un buen tiempo, estamos con el alta, ¿no? Ya estamos ya por la calle de alguna manera, por decirlo, por lo menos para el almacén, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos de compra a los pequeños lugares de venta. Y bueno, y está bien. Entonces, agradezco también, han llegado algunos saludos por correo. Bueno, agradezco también a las personas que estuvieron pendientes de nosotros. Y ya a la marcha, continuando juntos. Y por supuesto, este tema que nos apasiona y que ningún coronavirus lo puede presionar ni atacar, que es este tema del guaraní, desde sus características, de su esencia, su mística,
Y lo que nosotros vivimos de alguna manera, y valga eso un poco dentro del coronavirus, porque ustedes saben que aparte de la calidad del andú que siempre les hablo aquí en el seminario, que demostraron los vecinos, la gente que nos hablaba, nos gritaba desde afuera, que se acercaba hasta las ventanas de la casa, que también ha parecido mucho al estilo bien guaraní, los pojañaná, ¿verdad? Increíble. Parecía un domingo de Ramos, las ventanas, las puertas con las hojas, los mejunjes, las cosas que la gente nos preparaba y nos traía. Y bueno, eso también ayudó, aunque muchos parecerá que quizá sea un tabú, lo vamos a hablar justo en el siguiente seminario, el tema de la salud guaraní, pero qué interesante cómo también nos ayuda, especialmente yo me acuerdo, y creo que ayuda muchísimo, me acuerdo de un chino una vez que casualmente pasó por aquí, no el virus del chino, pero el chino en persona, que había dicho, viendo que habíamos preparado el famoso cocido quemado con la hierba, y encuentra que estábamos haciendo la humareda con esto que se pone la brasa dentro de la hierba y quemándose. Y me preguntaba si qué rito era ese. Y le dije, ningún rito, estamos haciendo un té, un cocido. Me dice, no, es un rito. Vos sabes que el aroma de la hierba, y el hombre era un estudioso también de estas cosas, me dice, todo este aroma está purificando todo el ambiente, está trayendo salud a tu casa. Sin darte cuenta, estás purificando tu casa. Bueno, hasta eso sirvió en este tiempo haciendo humaredas de aquí para allá. En y todas esas cualidades, todas esas cuestiones ayudan a revitalizar y bueno, a entender lo que no se entiende. Hoy nos toca hablar de un tema como para cerrar. Siempre es imposible cerrar estos temas, ¿verdad? Pero para pensar en cerrar de alguna manera, ¿verdad? En este espacio, pensar en hablar un aspecto más de la educación guaraní, ¿verdad? Y decíamos que como sistema y como valores, hay tantas cosas que encierra y que nosotros de alguna manera lo hacemos, lo vivimos, lo decimos y nos une, ¿verdad? Estas actitudes muy propias nuestras, yo recogía tantas cosas, ¿verdad? Mirando, compartiendo incluso, y vamos a hablar entre lo que hoy nos toca también un poquito de esto, ¿verdad? Hasta de cosas que hacemos cuando no estamos haciendo nada. Y esto hace todo a un sistema que si bien está en nuestras mentes, está en nuestros corazones, están vivos, son nuestro bagaje cultural, es parte de nuestro bagaje cultural y es una reserva que tenemos y que tenemos que explotarlo todavía en favor de la humanidad. Y qué mejor que nosotros, los dueños auténticos, los herederos de esta cultura, que podamos redescubrir y reorientar nuestras vidas desde sus valores, desde sus orígenes, para pensar en un mundo y también para aportar al mundo, porque tenemos muchísimo para aportar. En este módulo 4 vamos a hablar de algo muy particular, que son los juegos en la educación del pueblo guaraní. Resulta que las actividades lúdicas, muy pocos autores se han dedicado a apuntar. Y cuando hablamos de muy pocos autores, hablamos de los más renombrados dentro de la antropología. A mí me ha gustado mucho cuando me tocó el tiempito de compartir con este grupo guaraní, con este Tecojá guaraní, recoger esos ratos libres y apuntar algunos detalles también que hacen, porque no todo es tan serio como se ve, ¿verdad? Esa relación con la naturaleza que tanto estamos insistiendo, esa manera de ver el mundo, de hacer las cosas, hace que se proyecte de una manera este pueblo, siempre en consonancia con los demás y fundamentalmente con la naturaleza al cual está. Se me escucha bien, ¿verdad, Carlos? Porque estoy con unos cables por aquí y por allá. Sí. Bueno, veo que dices perfecto, no te escucho, pero
Creo que leo eso en labios. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de juego en el mundo guaraní, yo les invito a entrar un poco en a hacer algo retrospectivo, mirar el retrovisor del tiempo. Y hay algunas cosas que quizá habremos compartido, ¿no? Habremos hecho. Hay algunas cosas que vamos a ver aquí. Yo creo que un poquito los más raros y algunos muy conocidos apunté, pero hay otros que vamos a recordar los puntos aquí. ¿Y por qué la importancia en la educación? Porque justamente los juegos, si bien en muchos aspectos hoy la psicología moderna nos habla de que nosotros formamos, sabemos de que en la educación se usa mucho las actividades lúdicas como parte del proceso en los niños de enseñanza-aprendizaje, pero fundamentalmente en los guaraní era su modo particular de enlazar no solo con el futuro, sino con ese presente inmediato en el cual estamos viviendo. Y incluso de hacer cosas que son de provecho para ellos, ¿verdad? Aprovechando ese espacio, ese tiempo. Estos juegos, por lo tanto, tienen unas características particulares. Y una de las primeras características que hacen a la esencia es que en el 99%, para no decir el 100%, que se me pueda escapar algo, son colectivos. Es decir, el término tecoja y el sentido comunitario comienza en este espacio. Tiene su raíz en los niños. Y hablando de juegos colectivos, también en la mayoría de los casos, si bien se hacen círculos, lo que me tocó ver de cerca, donde puedan estar niños o donde puedan estar niñas, pero la mayoría son juegos para todos. Es algo muy particular. Ese estereotipo de que son varones, de que son mujeres, no hay ese lío, no hay ese problema. No hay necesidad de conjugar esa cuestión. En la mayoría de los casos, y creo que es un denominador común en nuestras culturas indígenas, en ese tinte de que no hay ningún problema cuando estamos refiriéndonos al tema género, ¿verdad? Niño, niña. A tal punto que en guaraní, por ejemplo, mitad es para referirse a varón o niña, ¿verdad? O sea que tampoco la palabra misma hace esa dificultad, crea esa dificultad. Y a decir de los juegos colectivos, bueno, aquí vemos un grupo de indígenas evidentemente en verdad, pero ya con vestidos. Normalmente los niños están casi desnudos, a la mayoría, o incluso desnudos, ¿verdad? También esa impronta de que están desnudos tampoco es una preocupación. Si nosotros quisiéramos buscarle la vuelta y trasladar a esto de la teología, cuando dice que, bueno, Adán y Eva andaban así, los primeros seres humanos, hasta que descubrieron lo de la manzana, pero, bueno, si queremos buscarle la vuelta, podemos encontrarla hasta ahí. Pero hay algo interesante que cuando se habla del término, quizá para nosotros hoy, ya con esta cultura nueva de la inocencia, esa inocencia realmente se traduce en cosas muy sencillas y de que el mundo es para compartirlo entre todos y que la misma naturaleza le ofrece. A tal punto que la mayoría de las cosas de los juegos no... Hay cosas que vamos a ver que se hacen, que se construyen de la misma naturaleza, pero hay muchas cosas que no se necesitan hacer. Se usan las espinas, se usan las flores, se usa una rama caída. Todo lo que está alrededor, así como sirve para la vida, sirve también para la diversión. Esa diversión, en tanto, es una diversión tal así que cuando juegan los niños, también hay juegos de adultos. Y no precisamente hay nuestro juego, ¿verdad? Que hoy quizás nosotros nos divertamos con otras cosas más.
O sea, tampoco hay esa diferencia. Muchas veces los mismos juegos de los niños están transportados a la edad adulta indistintamente, o lo que hacen de juego los adultos pueden recrearlo los niños sin ningún problema. O sea, aparte de una de las características entonces de que los juegos son comunitarios, colectivos, no tienen problema, juegan todos, varones, mujeres. También hay un denominador que se comparte en el transcurrir de la vida, no hay ningún problema con eso. Los juegos muchas veces tienen que ver también con estos gráficos, podemos ver aquí, hace unos años, y por ahí a lo mejor Carlos tiene una foto de esto, de unos 10, 15 años, haciendo los últimos empedrados aquí de Santa María. Hemos encontrado un pedazo de esta piedra con estos detalles de estos juegos. Juegos con formas geométricas, ¿verdad? Que nosotros hoy normalmente también vemos que se juega, que se hace con líneas, tipo el ratoncito que busca su queso, ¿verdad? Pero que tiene mucha relación con eso de la búsqueda. Y el entramado, que sería en castellano, vamos a ver el nombre en un rato en guaraní, que tiene mucho que ver con ese juego de la mente, que podemos decir, pero sí, entonces esta cultura nos permitía un poco más pensar de que no solo era una simple reacción ante la naturaleza, sino hay cosas, si bien mecánicas, que conducían también al pensamiento lógico. Y evidentemente, desde nuestro trazo de pensamiento y de nuestra construcción del pensamiento lógico, de nuestra forma de ver, podemos dar una visión de que estos niños, o por lo menos en la cultura guaraní, hay ciertos ideales que buscan también, porque normalmente había que salir de alguna trampa, porque había que ser sigiloso. Entre ellos vamos a ir viendo algunos juegos que también tienen que ver con eso, que los prepara para esa vida misma. Bueno, y aquí, para entrar un poco en los detalles, y aquí vamos a pensar juntos y recordar juntos, vamos a algunos ejemplos de los juegos en guaraní, que tienen mucho que ver, reitero, con la educación, porque evidentemente comenzamos con el eyurá. La palabra eyurá o yurá es enlazar, como enlazar un animal o tirar con la soga, pero normalmente viene de la palabra ayura, que es cuello, y en este contexto no precisamente es tirarlo del cuello al otro, sino el eyurá tiene mucho que ver con un pequeño palillo que se preparaba con la caña, la tacuara, ¿verdad? El bambú, la caña de Castilla, o el tacuarembó, como conocemos más su nombre en guaraní. Y con este material se podía, con la raíz del huembe, que se podía hacer hilajes, colocar quizá al final de la punta como quizá un coco o quizá ¿cómo se llama esto? Colocar un pedacito de madera quizá también, y con eso enlazar en el agujero que tiene al costado. Es una especie de bolero, pero en vez de colocarlo en la punta, tiene en el costado del palillo, tiene el agujero. Y entonces es un juego comunitario en el sentido de que todos controlan, se le va pasando uno, y cuando no logra en la tercera colocar en el lugar, entonces se le va pasando al otro de al lado. De ahí que el juego no es que yo voy solo jugando y yo soy el que sé si perdí o gané. Entonces, esa es otra manera del eyurá, es que comienzan a correr
pero se prepara el lugar para correr. Y esto quizá alguno de nosotros habremos jugado, ¿verdad? En el sentido de que el que va corriendo detrás tiene que alcanzar con este instrumentito que estaba recién diciendo, pero por lo menos con la punta, ¿verdad? Entonces, cómo cazarlo al otro, ¿verdad? Entonces era un juego de correr, pero siempre en función al círculo. Algo muy interesante que nos tiene que llamar un poco la atención también dentro de las características. El otro juego que quizá muchos conocen, no sé si con este mismo nombre, es el Capixua. Nos daremos cuenta más o menos por el nombre final, por la letra final A, que es fruto. En realidad es el coco o lo que se hace de, también se puede hacer de tierra, pero normalmente se juega con los cocos, con el bocayap, que es el juego más tanto de varones como de niñas, pero tiene una edad porque es un arte, ¿no? Como al tirarlo arriba, no solo tiene que hay dos maneras, ¿verdad? Uno que el que va jugando solo entre una mano y otro, como va tirando arriba y va cayendo en la otra mano, y el otro que está al costado, pues, o a su inversa, ¿verdad? Que se comparte el juego con el que está al lado. En las escuelas, hasta no hace mucho, se permitía, aquí en Paraguay al menos, el juego del Capixua. Luego vino la salud, que había que lavarse las manos permanentemente, ya luego, antes de la pandemia, y entonces se había suspendido, como que prohibido, ¿verdad? La gente lo tenía en su bolsillo, porque aparte del guardapolvo blanco, imagínense todo ese, al menos si es de tierra, que no se tenía que quebrar al caerse, los bodoques de tierra roja, que son propios de nuestras tierras. Entonces esto hacía que se llenen los bolsillos quizá de tierra roja, y eso también, que lo blanco tenía que permanecer. El juego del Capixua es un juego raramente colectivo, pero pequeño, de un grupo pequeño, ¿sí? Si bien puede jugar varones o mujeres, también allí sí aparecen, aparte de los grupos pequeños, sí en algunos casos la mayoría niñas o con su defecto todos varones. Y también los he visto cuando compartí la vida con ellos, de que hay como una especie de inspector que recorre los juegos, y cuando ve que un grupo se adelanta más, es el que gana. Es decir, que la mayoría de los participantes hayan podido entrar en ese. Siempre hay en el juego, es algo muy interesante que rescatar, de una especie de control. Es decir, esas reglas que nosotros hablamos permanentemente, sí hay, no es como se dice, no hay reglas, sí hay una regla. Y esa regla es compartida una vez más, muchas veces con la mirada, y en este caso con lo quisquilloso. No sé si erraría en hablar de esto que hoy hablamos en la escuela, del bullying, ¿verdad? Yo no sé si entraría en el marco del bullying, pero evidentemente el que perdía era un blanco de todas las burlas. O sea, era mejor no perder. Eso es lo que yo me di cuenta, de que habría, en el fondo era el que ganaba, bueno, ganaba y punto. Pero el que perdía era el problema acá, en todos los juegos. Y luego sale otra vez en los chistes de la noche, o trabajando por ahí en algún lado de la chacra o en los espacios comunitarios, vuelven a salir esos corrillos. Y creo que eso es algo común. Hasta hoy entre nosotros nos seguimos recordando de lo jocoso, de las cosas graciosas que pasó entre nosotros. Lo charlamos como si fuera algo sin intención de herirle a nadie, por supuesto. Pero como digo, hoy la psicología moderna nos llama por ahí, quizá en cierta medida, el bullying y toda esa historia, porque bueno, le cargamos exageradamente a alguien sobre un aspecto. Pero en la cultura guaraní eso como que es como para seguir recordando, y bueno, y le parece también gracioso a la otra persona. De ahí, por ejemplo, otro ejemplo
quizás hoy de bullying y quizás juego entre los guaraníes, son los sobrenombres, que eran parte de los juegos, evidentemente. Se buscaba el animal más parecido y comenzaban a ponerle los famosos sobrenombres, los motes. Y eso en guaraní, evidentemente, mucha gente, pues, hasta que se muera, vos no usas tu nombre, sino te viví con ese nombre, ¿verdad? Y cada historia, ¿verdad? Yo el que más recuerdo así como jocoso, que lo viví, porque hay unos libros, por ejemplo, algunos que recuperan nombres muy interesantes, pero hay uno muy particular que yo recuerdo aquí, para que imagínense nomás. Tenía el mote de Mecunepungá. Bueno, no se murió nunca esa persona de eso, murió de otra cosa, ¿verdad? La fisonomía de esta persona parecía realmente una pobre comadreja empachada, porque siempre andaba retorcidito, y bueno, todas estas características que le hacían. Esa era parte del juego natural, ¿verdad? Esa relación con la naturaleza que le permitía, y en cierta medida muchas veces corregía, porque hasta cierta edad nomás, luego ya no dejaba de ser cuando asumía ciertas responsabilidades, o cuando dejaba, y en algún momento dado, por cierta actitud sobresalía otra vez eso, ¿verdad? Hay otra palabra aquí que sobresale, que es el cuá. Resulta que en los círculos ocurre un juego también muy interesante, que es a través de los dedos. Es un enlazamiento de los dedos con hilos. Es un juego comunitario en donde el que va encontrando la otra punta lo va enlazando a tal punto que cuando se unen todas las manos, el que logra tener un poquito más de soltura es el que, o con el que queda un poco más larguito, con la punta del ovillo, por decirlo así, es el que gana el juego. Y finalmente queda un tejido muy lindo. Hasta podemos decir que al final lo que se hizo fue un tejido de ñandutí o un tejido enlazado, pero la idea no pasó por ahí. Pero hay que tener mucho cuidado, porque podemos tomar el hilo del otro y cuando estiramos el dedo de la otra persona sin darnos cuenta, ahí es donde se nos expulsa del grupo. Es un juego bastante complicado explicarlo así, habría que ver un poco más. Después está el ñoa o el ñujá, y esto sí creo que Carlos Vaquero jugaba en la escuela, porque estos son nuestros patios comunitarios en las escuelas. Cuando había pastos más altos, la gente ataba los pastos de tal modo que uno pueda tropezarse con esto y darse zangadilla con el pasto y tirarse. Los famosos ñujá. También los ñujá tenían mucho que ver con, y esto lo compartí yo con ellos, porque son tremendos con esto. Yo 2 o 3 veces fui blanco de la ñujá, porque ponían unos pocitos que no se veían, no tan profundos. Estamos hablando de pequeños pozos como para que uno pueda tropezarse, ¿no? Caerse. Por lo menos doblarse la pierna, y vos ves todo pasto, ves todo cosas así, los palillas ya se estaban atajando debajo algo, y esto preparaba evidentemente a saber hacer los emparillados luego para atrapar los animales, por ejemplo. Era una manera así. Yo veo que mi papá hace de esta manera, y bueno, más de una vez también me fui a caer en el ñujá muy particular, porque esos eran los juegos de la tarde. Tenías que tener mucho cuidado, porque eso nadie te dice que está jugando. Eso era parte del tener cuidado con lo que se hace y con lo que se va viviendo en la comunidad. Bueno, estaba el pocillo del cual estaba hablando. Bueno, yo, evidentemente, como dicen la gente, pisé el palito, y como me fui de frente, y se nota que nuestra primera actitud es de buscar de dónde soportarnos, ¿verdad? De dónde atajarnos. Y al hacer el efecto hacia arriba, estaba otro por arriba que me tomó de la mano y evidentemente me quedé colgado. Bueno, me pusieron el mote de Carayá, ¿verdad? Del mono aullador, por la posición en que me quedé. Y eso mismo hace luego, aparte de la diversión del blanco que caí,
a que uno también se vaya cuidando de que la vida no es tan así nomás, que hay mucho ñujá por ahí, ¿verdad? Ese un poco otra vez se recogía a la noche, de ahí que es muy interesante que estos juegos luego tenían como una especie de lugar de debatirlo o espacio para conversar. Aparte se reían recordando ese pasaje, también la importancia de cómo manejarse, cómo... Luego está un juego que a mí no me gustaba en particular, que es el ELTA, que es el que mejor sabe nadar. Pero más allá del nadador, el juego consistía en el que lograba estar más tiempo bajo el agua. Bueno, yo perfectamente podía quedarme todo el tiempo en el agua, pero ya nunca volver a salir. Entonces, por eso prefería ese juego, no, ¿verdad? El ELTA, había dos maneras. Ellos jugaban a, a nadar, ¿verdad? Y el nadador tenía que hacer piruetas, más allá de demostrar las cualidades, y salía uno, se metía el otro, y a mí había muchas cualidades en el nadar que ellos demostraban. Entonces, y también eran coronados, colocados con guirnaldas, regalados flores, siempre había un premio, como que para que se sienta el ganador. Y de allí, en este juego, se elegían luego los auténticos nadadores que podían defender a la comunidad o que tenían la cualidad realmente de saber nadar. Evidentemente que todos, casi, yo no recuerdo que haya uno, excepto yo que me metí en el grupo, que no era buen nadador. Todos eran muy buenos nadadores, pero para mi gusto, ¿verdad? Pero entre ellos volvían a seleccionar y ese juego también permitía luego a quedar líderes como jefes, como profesores de educación física, antes de natación, con todas las cualidades que tenían. El piriní, que es otra especie, esto sí que es más parecido al bolero que conocemos normalmente, ¿verdad? Pero que tiene varios en una misma cuerda y, o sea, en un mismo palillo, por decirlo así, en una misma tacuarita, pero que van atados varios hilos con varias puntas, ahora no me viene mi castellano, Carlos se me fue, con estos poronguitos, con los porongos, ¿sí? Con los el matecito. porongos, ¿cómo? Con los de matecitos, sí. Una calabaza, una calabaza. Es una calabacita atadas, ¿verdad? Esta estaban 3 o 4. Entonces, el que va a jugar está pendiente con el palo y 3 o 4 que van a tirarlo arriba, evidentemente en un sitio, y el otro tenía que enlazar de los 3 o 4 lo que se pueda. Al menos tiene que enlazar uno para que siga jugando. De lo contrario, automáticamente pierde. Es un bolero un poco más complicado y muchas veces el que juega contigo es el que te hace la mala racha porque no quiere que gane, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco. Recordaba también entre los juegos esos llamados, esas frases que se usaba también y que muchos quizá hayamos pasado, hayamos hecho, como que por ejemplo cuando llovía demasiado, había un juego para pedir que se calme la lluvia. Y el juego se juega con el talón y lo jugaba uno y lo repetía el otro. Era igual que dentro de los aretes, aquellas danzas que se repiten, es casi igual. Entonces, tú colocas el talón y con el dedo gordo vas haciendo el ruedo, como haciendo un compás, ¿no? Un compás, un círculo, haciendo exactamente una circunferencia, y a la par de hacer la circunferencia, uno podía repetir Tokumboropi, Tonse Cuarajuta Mendandereje. Es una frase que normalmente, esta no hace mucho yo escuchaba aquí en el juego, y lo que dice traducido, que pare la lluvia, y cuando decimos toque,
toque un boropí es toque que en realidad es que llueva, pero el decir boropí es una frase antigua guaraní como para contraer la lluvia, que sería que pare la lluvia, ¿no? Pero es decir, quiero que llueva, pero que no lluevas. Una cosa será la traducción más o menos. Y pero al rato dice, tosén cuarajú, que salga el sol y me caso contigo. También dandere. Como que, bueno, que si viene el sol, aquí tienes un prometido, ¿no? Y esa era la frase que se repetía y se repetía. Alguien alguna vez aquí en el seminario me preguntó si cuáles eran aquellas palabras que repetía el médico, el chamán para curar cosas. Y bueno, una de estas frases que ahora me acuerdo, que es bien guaraní entre los juegos, y muchas veces al hacer estas vueltas, el último o el que lograba que ya no llueva más, aparentemente es el ganador. O sea, era repetirlo hasta que realmente pare la lluvia. Y había ganadores, había ganadores. Entonces, eso un poco para recordar. Entre los otros juegos también, quizá hoy más modernamente, ya quizá una mezcla. Yo por eso no lo anoté aquí, pero yo lo he visto jugar aquí en los Mbugap. Es el caballura Ushero Popó. Nosotros teníamos algún caballito de madera por ahí. Ellos con cualquier palillo que andaba por ahí, andaban un caballito. Pero el asunto es que ellos jugaban al caballura, al caballo, al caballito, ¿verdad? Y que al caballito que saltaba, Chebrero Popó. Popó es saltar. Y entonces, a partir de ahí lo alzaban atrás, como si fuera que está en un caballo, y de repente, porque hay uno que dirige el juego, de repente cuando uno dice que el caballo comienza por alguna situación, porque vio un tapití, porque vio un conejo, o porque vio un buey, porque vio una víbora, comienza a saltar, entonces el que se adelanta a saltar es el que salva. Puede ser el que está adelante llevando el palillo, el que está atrás. Y el que se atrasó es el que pierde. Entonces por ahí es un juego también, pero que tiene que ver ya quizá con una mezcla con otros juegos más actuales, pero que sí los jugaban. Y hablando de pandemia, había otro juego muy interesante, y creo que esto sí lo jugamos todos todavía, era el Mbopa. El Mbopa es un juego cuando es colectivo, todos están pendientes de alguien que va a dirigir ese juego, y cuando dicen Mbopa, alguien tiene que tocarle al otro. Y fundamentalmente, el que era tocado por la mayoría, y ese es un autocontrol que yo nunca pude lograr ver cómo se hace ese control, porque ellos sabían quién era el que más fue tocado, tocarlo por la espalda. La palabra mbo es algo reflectivo, pa es terminar allí, es decir, te tiro algo, te dejo algo. Y de ahí viene algunas frases hoy que dice, te dejo un bopa, dice. Es decir, te dejé algo ahí, te pegué algo por vos, dejé algo colgado sin darte cuenta. Bueno, en esta pandemia parece que el coronavirus es el que juega el bopa con nosotros, ¿verdad? Nos deja algo y después ya nos damos cuenta que nos quedamos con el bopa. Entonces, este juego tan antiguo era como para cuidarse justamente la espalda. Y ellos tan sigilosos, porque el Perú de hoy es parte de este juego. Normalmente el Bopa se juega no en el transcurso del día, sino al final de la tarde en el Petú para, en ese momento exclusivo, en que entra el sol y comienza ya uno a medio perderse, no en el Petú entero. Sabemos que ellos entrada bien la noche ya no están. Pero como si fuera el último juego, porque con el que se queda con la carga de que fue tocado por la mayoría, tiene que pagar el día de mañana temprano o contraer agua para la comunidad o el primero que busca la leña o el que hace el fuego. O sea que por eso nadie quería quedarse con el Mbopa. Es un juego que tiene que ver con lo que se va a hacer mañana. Y quizás sea lo único que yo haya visto desde el juego que se haya pensado en un mañana. Es decir, o quizá más tarde, ¿verdad? Una vez que en algún momento dado tenés que hacerlo luego. Pero ese luego como que tanto no hay en el tiempo guaraní, en este caso concreto del juego aparece.
Después está otro juego que tampoco a mí me gustaba tanto, que es el Ñemo Manó. Manó es morirse, ¿no? Pero en este caso, Ñemo es hacerte del muerto. Ellos tenían la facilidad de quedarse muertos por horas y de no moverse. Es como el otro juego también parecido a este que puede venir de esto, que es el Tobazú. El Tobazú, que es estar, pero la mayor cantidad de tiempo posible mirando la cara del otro, el otro que te hace todas las muecas y hasta que te pierda, ¿verdad? Con una risa o con una que ya no aguantas eso. El Ñemo Manó también, porque te hacen cosquillas, te hacen de todo, te mueven, tú estás muerto. El que se despierta más rápido de su letargo es el que pierde. Entonces, es un juego bastante interesante de estoicismo. Apo o Yapo. Bueno, entre los juegos también existía el juego que se hace, es decir, el barro, que era normalmente que el que hace, no crean que no tenían las muñecas, tenían el cuñara anga, el cuimbaera anga o cuimbaei, como le llamaban, hacían dibujo de varones, de mujeres, y con con el lodo, ¿no? Y por eso el juego es el apo. Entonces consistía en hacer la mayor cantidad de materiales de juego, de juguetes posibles, o también hacían replicando algún animal que sobresalga. El que gana es aquella persona que logra hacer la mayor cantidad de juguetes posibles, es decir, porque eso lo interesante del juego es que al terminar el juego se tiene que eliminar totalmente, nunca se dejaba. Y eso es parte de la sabiduría, no habría que dejar porque realmente allí ellos ya dicen, eso sí sería, y valga la palabra jugar, perdón, para jugar por la tierra. O sea, la tierra te permite divertirte, pero no jugar por la tierra. Y si yo dejo esos dibujos, es como dejar rastros por la tierra, y eso no estaba permitido. Entonces, ese es el apo o el yapo. Después está el juego del Ñemí o el famoso cañe cañé. Esto creo que también tiene que ver mucho podemos decir que hay una impronta europea allí porque es el famoso, el juego de las escondidas. La diferencia que yo encontré con el juego del Ñemí es que los Ñemí de los guaraní, el cañé cañé, realmente en esa esplendorosidad de la selva, a mí me tocó ya una selva pequeñita, ¿verdad? Compartir con ellos, pero los he visto jugar. Como el espacio es tan grande, este juego dura muchísimo tiempo, porque tendrías que encontrarle a todos. Y al último que se sabe, y muchas veces está tan mimetizado ahí nomás abajo de la hoja que está ahí debajo nomás, y uno no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, el tiempo es lo que yo me di cuenta de que lleva más en este contexto. Ahora, del juego del Ñemí, se hacía luego una conclusión muy importante porque ellos normalmente tenían que saber mimetizarse en la selva. Con tinte de defenderse, con tinte de estar perdidos de los demás, con el objetivo siempre de la defensa. Y eso ayudaba luego, cuando ya no era un juego, a tener la cualidad. Y no precisamente también se contaba. Nosotros para el juego de la escondida quizá uno va a decir 1, 2, 3, 4, 5, no sé hasta cuánto. En este caso no. En el caso concreto del cañé cañé es que todos se pierden. No hay ningún particular que se queda a contar. ¿Y cómo es que comienza entonces la búsqueda? Normalmente el que se metió en algún lugar equivocado, o está en un hormiguero, o se metió en algún lugar que era incómodo, y ese es el que comienza a moverse. Esa es una particularidad que se encuentra. Y siempre hay uno, como yo, que pueda meter la pata ahí y se metió en un lugar equivocado. Es raro, pero siempre hay. El Mbabuk, si bien Ava, no es Ava es cabello, el peinarse era un juego.
Ellos jugaban a peinar y fundamentalmente en el transcurso de la tardecita, esto es juego de varones, mujeres, niños y grandes, porque se pasaban, le llamamos juego nosotros porque sabemos que por el concepto es divertirse, es distenderse, y ese peinarse que se podía hacer con un material o preparado o con los simples dedos, ¿verdad? Implicaba también buscarse alguna cosa en la cabeza, quizá alguna, este, ¿cómo se llama? Se me va el nombre del Carlos, del piojo, ¿verdad? Buscarse un piojo, puedo contar, sí, sí, buscarse un piojo, buscarse una limañita por ahí, ¿verdad? Pero siempre, y el que encontraba, hay algo muy particular, y no quiero desahuciarlo con lo que le voy a contar, pero que el que encuentra lo tiene que matar, ¿sí? Y es todo una terapia de todas las tardes. El juego del era de todas las tardes. Y niños con niños, niñas, grandes con... Todos se buscaban esto. Y entonces, no sé si lo mataban a todos porque como cada día era el juego, quizá, bueno, no haya felicidad para ningún piojo ahí arriba. Entonces, eso era de todos los días. Y había como un horario y luego de tirar, era normalmente después de los baños comunitarios. Bueno, en los juguetes, evidentemente que había juguetes, sí, no tendría sentido si no tenían elementos. Y uno de ellos era el querambú. Algunos autores más contemporáneos del 900 recogen y le ponen un segundo nombre como Huayhui Querambú. Querambú es como la persona que está dormida, sentada normalmente, y ese ruido que hace, ¿verdad? Del ronquido, cuando duerme es el querambú. Quera es dormido, bu es sonido, sonido del sueño. Y eso, de alguna manera también creo que conocemos todos. Nosotros hoy jugamos con unos hilos y unos botones que hacemos. Ellos hacían con unos discos de madera, con dos agujeros en el medio, y que se podía enlazar también haciendo el sonido que hacía de ida y vuelta de la rueda. También había otra manera del querambú, que era con dos palillos, que eso lo he visto acá con los, ya de Pindó, aquí cerca de Ayolas, que colocan como dos palillos con horquillas, no sé si es la palabra, y lo colocan en el medio, otro palillo liado con hilo, ese hilo que se hace también del huembe, de la raíz de esta planta, lo lían y de un estirón hace ese ruido por los dos palillos, porque estos dos palillos están sujetados por dos, también por dos bambúes, por dos tacuaras, ¿sí? Y al rodar hace un ruido como que va cayendo algo. También ese es un querambú. Ya les hablaba de los tanga, que era particular de la APO, ¿verdad? El juego era el APO y los juguetes eran tanga. No nos olvidemos de que en ese contexto la palabra tanga es figura, ¿verdad? Y normalmente es figura de algo vivo. Hoy nosotros decimos dibujo, por ejemplo, yo puedo dibujar un vaso, pero para el guaraní no. Para el guaraní, el tanga es la réplica de un ser vivo. El gráfico, el dibujo de un ser vivo. El ñopé, que era también un juguete muy particular que se hacía de los hilos. En este caso se hacía de las hojas del pindó. A ver, Carlos, si cabe la palabra pindó. La palmera. La palmera, pero una palmera en particular, ¿no? Cuyo fruto también es comestible. Y del pindó, hoy, yo no sé si se hace por ahí en Corrientes, pero aquí en Paraguay, en Semana Santa aparecen todos los ñopes que se hacen con todos esos acordeoncitos, los dibujitos, esos que se entrelazan para poner por los ramos del domingo de Ramos. Se nota que los jesuitas aprovecharon estos juegos, estos dibujos que hacían artesanales
y los volvía cristianos. En realidad era un juego. Y con este se jugaba el Mboikaru con el ñope. El Mboi que es la víbora, ¿verdad? Y bueno, se ponía como manoplas en la mano, una vez preparado, y el que no, sin darte cuenta, podría atrapar la mano del otro y cabía en ese dibujo, entonces el otro perdía. Si no cabía tu mano en el dibujo del otro, pues ganabas. Entonces ese es el ñope. De ahí que viene la palabra ñope también para decir en guaraní cristiano, ¿verdad? En guaraní desde Montoya para adelante, cuando dice Iñope Mbre, para recordar la corona de espina que se le hace a Cristo, que se le coloca. En realidad para nosotros es un juego, o sea que si le decía guaraní algo ñope, no, creo que no va a tener sentido en el sacrificio de Jesús, quizá por ahí. El otro juguete es el ibirapá. Yo me acuerdo mucho de mi padre cuando decía el ibirapá, o yapola y ibirapá, decía así es ibirapá o ibirapá, y que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Algo mal formado que servía, un palito que servía quizá para saltar o imitando algo que no es tan parecido a, pero que le salía. Ese es el ibirapá. Ibirap es el árbol, ¿no? Ibirapá es como hecho del árbol, cualquier cosa feíto, una especie de que yo haga, entonces lo tenía. Y algunos al ibirapá le colocaban las cuerditas para ir como que el que corre detrás de estos palitos y una especie de que luego en el San Juan Ara, hoy en la fiesta de San Juan se recoge aquí en Paraguay por lo menos, el ibiracén, que es un palo largo, un poste alto, que se le coloca grasa y uno tiene que subir para bajar el premio que está arriba. De ahí viene el ibirapá. El ibirapá es un palito manual, por cierto, y que tiene colgado ciertas frutas, que puede ser los dibujos parecidos que hicieron más feo, y de ahí corre la persona y el que logra atrapar la mayor cantidad de cosas del ibirapá es el que gana el juego. Es un juego de correr. Quizás yo y Carlos no vamos a entrar ni nunca ahí. Después está el juego del embocaí. Resulta que el embocá hoy, traducido por pistola en la gramática moderna guaraní paraguaya, por lo menos, embocá significa, mbo es lo mismo que hace rato, como mbopa, algo reflectivo que va. Pero en este caso viene del yeká, boca, y yeká es como un sonido que se rompe, ¿no? Y eso mismo, como que en la tacuara se coloca, se libera todo lo de dentro y con un soplido se pueda tirar algo por dentro. Normalmente semilla, se usa maíz, se usa poroto y se va tirando por el otro. Es como realmente una balacera, pero de esta herramienta. Después está el quijá. El quijá que creo que todos conocemos, es también un juguete que es la hamaca, ¿no? Pero hay diversos tipos de hamaca en la cultura guaraní, no precisamente en la hamaca esta para acostarnos, sino hay diferentes formas más redondas, más redondeadas, personales, grandes o colgadas en árboles bien frondosos, dependiendo de quién, que también servían para los momentos de relax de juego. Bueno, por ahí un poco entonces para compartir en esta tarde, relajarnos un poco y recordar estos juegos que cómo nos permitían desde la colectividad educar a todo un pueblo que tendría que ser en el fondo, por más de que los nombres se hayan interpretado desde esta cuestión del guarará, de la guerra, hay que entenderlos como hombres de bien, porque en ningún momento ni uno de estos juegos, sí molestos quizá para muchos, ¿verdad? Eso no se puede negar, es innegable eso, ¿verdad? Entonces, quizá por ahí nos pueda molestar, nos pueda crear otro tipo de roce, porque imagínate que yo ande con un palito tirándole a Carlos, soplando por ahí, ¿verdad? Pero eso los preparaba o para la defensa,
que tampoco ellos intrigaban o que buscaban la pelea, sino justamente el sentido de ese QGY o el miedo particular que tenían ante la acechanza de cualquier enemigo. Y no menor cuando evidentemente vieron la llegada de los Caraí, ¿verdad? Que fue un enemigo que finalmente hoy solamente tenemos que contar la historia de nuestro guaraní de alguna manera. Quiero cerrar un poquitito esta tarde recordando a este gran hombre que logró poner en letras y se animó. Sí que era corajudo, un aguazú, grande, este señor, don Antonio Ruiz de Montoya, el padre Antonio Ruiz de Montoya, jesuita, peruano, de madre probablemente peruana, indígena, de padre español, que ingresó a la Compañía de Jesús y se convirtió en sacerdote de la compañía y murió un 11 de abril, mañana, justamente se recuerda. Y a partir de allí, en Lima, Perú, de su muerte, los guaraní, como reconociendo lo que fue para ellos este gran hombre, lo trajeron a tientas arriba, en una especie de procesión de casi 5.000 kilómetros, para depositarlo en algún lugar de Loreto, de la Argentina, para quedarse por allí entre los suyos. A Ruiz de Montoya le debemos la transcripción de nuestra oralidad a la literatura, le debemos las palabras y el reconocimiento de la lengua guaraní y de que hoy podamos nosotros reinterpretar a partir de su escritura esta cultura tan rica y que nos sigue uniendo a todos. Entonces, un pequeño homenaje al final también esta tarde, recordando el día de mañana, porque tiene mucho que ver con nuestras misiones, con nuestras tierras, con la formación de nuestros pueblos, Ruiz de Montoya, porque después de su muerte, por ejemplo, para que sea un poco más concreto lo que estoy diciendo, el último pueblo que llegó a defender de los bandeirantes, que fue Santa María de Fe, y Santiago, en su momento que se llamaba San Ignacio del Caguazú, llegaron hasta esta tierra donde actualmente yo vivo, y ya después de su muerte, en junio de 1652 comenzó la instalación de este pueblo en este sitio, pero fue todavía una proyección de su trabajo, la defensa de este pueblo, un poco para que nos ubiquemos de quién también era este jesuita y que por qué lo querían mucho los guaraníes. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente por la audición de esta tarde y quedo abierto a las consultas. Estamos en casa. Bueno, gracias Isabelino. Yo hago una pequeña reflexión también sobre lo que acabas de decir de Ruiz de Montoya. Para la gente por ahí que no sabe, cuando hace referencia a Loreto, hace referencia a Nuestra Señora, la reducción de Nuestra Señora de Loreto, ubicada actualmente en lo que es el territorio de Misiones, Argentina, donde descansan sus restos, y como un tema muy particular para dar una idea de la magnitud de la importancia, fue traído a pulso durante esos 5.000 kilómetros para su reconocimiento y lugar de descanso. Para darnos una idea de la importancia que le daban a Ruiz de Montoya. Bueno, eso por un lado, la verdad que gracias por el reconocimiento y recordar la fecha, Isabelino. Entrando puntualmente con el tema de la temática, nos has vuelto a hacer recordar cosas de niño. Voy a hacer dos o tres comparaciones como para poder hacer la pregunta. En realidad por ahí la capichuá que decías, muy parecido a lo que en algunas regiones se llaman en el Río de la Plata la payanga o la pachanga, de acuerdo a los regionalismos. La embopa parecida a la mancha, de lo que juegan los niños todavía por aquí, el tema de las escondidas. La pregunta es, ¿esto existe una raíz
aborigen que se españoliza o desde los españoles que lo toman los guaraníes, o es una simple coincidencia? Hay algunos que he visto, como este juego de tablero, que si no recuerdo mal, también lo llaman, aquí en la región misionera argentina, se llama Yaguareté Corá. Este juego tipo de mesa, que es lo que mostrabas vos en un tablero rayado, que lo hacen en el piso, jugando un tema del acorralamiento del tigre, a ver cómo lo hacían. Hay algunas cosas que tienen una connotación propia, digamos, ¿no? Una impronta propia, pero hay otras que tienen muchas coincidencias. ¿Vos cómo ves esta simbiosis? ¿Es una simple coincidencia que se dio entre las culturas, la similitud de los juegos, o hay unida y vuelta con el tema de que los españoles les enseñaban a los aborígenes, o viceversa? Hago un paréntesis aquí para decir algo de Meliá. Un día casi se me pararon los pelos cuando lo escuché decir, la interculturalidad no existe. Yo abrí grande los ojos, obviamente, y pregunté por qué. Y me dice, porque la cultura va solamente en el sentido de el que tiene mayor capacidad o poder. O sea, el aborigen va a tomar las cosas del blanco. Ahora el blanco va a tomarlo del aborigen. Y en realidad lo que tomó del conocimiento o copiar del aborigen o del guaraní es mínimo a comparación del gran caudal de conocimiento y de cosas que manejaba. Entonces, en ese contexto es lo que va mi pregunta. A ver, ¿dónde lo ves vos? ¿Se produjo la simbiosis o tiene un origen en una de las partes y la otra copia? Evidentemente, Carlos, hay algunas cuestiones netamente guaraní. Por ejemplo, si vos me hablas de Yaguareté Corá, ese juego que lo presenté yo ahí con ese nombre, hay otras denominaciones. Por ejemplo, la Baticorá es aquí, es una denominación, y tiene mucho que ver con el Ogaí, por ejemplo, que es el juego que se hace con el marlo, el abatihue. Hay cosas muy particulares y hay cosas muy parecidas, ¿no? Que parece que fueron transculturadas, agregadas, arregladas, ¿sí? Entonces, como no hay una memoria anterior hasta por lo menos lo que fueron las cartas anuas o lo que nos cuentan desde los historiadores, que muchas veces entre uno y otro, dependiendo de la visión que tenían, como lo habíamos visto al inicio de los seminarios, en el seminario 1, dependiendo de quién haya pasado a mirarnos, por allí un poco, evidentemente que no hay antes algo que nos diga, no, esto es auténticamente, solamente nosotros, creo que Carlos, los dueños de esta cultura, podemos decir, sí, este es parecido a, y se hace porque apareció, porque los jesuitas trajeron, porque Restivo nos cuenta, otro gran historiador de la Compañía de Jesús, cuenta algo parecido, porque Peramás dice también de que se hacía esto. Entonces, podemos ir hilando cosas, ¿no? No sé si hay un sincericidio en esta línea, pero sí te puedo asegurar de que hay juegos, evidentemente, como por ejemplo el Quejapoñé, decíamos, ¿cómo que va a ser el Queja, que es la hamaca y también va a andar en cuclillas? ¿Qué es esa historia del Quejapoñé? Bueno, es un juego que no lo nombré aquí justamente, y tiene mucho que ver con esto de cómo nosotros, como los adultos, porque este era un juego de adultos, una vez que lograba ubicarse en una hamaca, tenía que liarse con la hamaca, porque hay un ave que hace como una bolsa, su
y en guaraní es Akae Shirurut. No me pregunte el nombre castellano ahora. Entonces, el Akae Shirurut tiene su nido, por decirse como, y eso se abre. Y cuando tú lo abres, pero cuidado con lo que abras porque ya está lleno de piojos. Lo abre y eso es como la forma de una hamaca. El guaraní lo hace a la inversa. Juega con la hamaca, pudiendo automáticamente de tal forma que lo cubra todo y queda como si fuera esa bolsa para mimetizarse, por ejemplo. Y ese es un juego de los adultos. Hay cosas así, cosas raras, ¿no? Y, por ejemplo, como le decía, que para nosotros puede ser un simple peinarse, o no, ese es un juego. Para ellos es un juego. Y hay que entender el concepto de juego entre la cultura guaraní. O sea, realmente, cuando quizá, no sé si se ubican aquí, cuando hablamos de Piaget, de toda esta gente que ha estudiado Montessori, no sé quién más le gusta mucho la pedagogía, ¿no? Pero si miramos al Emilio que nos plantea este hombre cuando comienza a estudiar su propio hijo, ¿no? Eso mismo, esa naturalidad, esa cualidad que tiene, yo lo he visto en sus rostros, de que todos participan y de que todos tienen una libertad a tal punto que yo no lo cité acá por una cuestión y lo digo ahora fuera del contexto de lo que dije, porque yo no quiero crear controversia en nadie, pero en un sincericidio también. El tema del mangá, Carlos, que no lo cité como juego. El mangá, que es una pelota que en realidad había dos formas de hacer la pelota. O de la chala del maíz, que se colocaba toda la chala adentro, se hacía una bola y eso era lo que se jugaba la pelota, ¿sí? O se hacía del mangasú, que era de una planta, de un árbol que sale, luego mozo se va juntando, o sea, eso como se va secando eso y luego eso da pequeños rebotes. Eso era sin reglas y de eso es lo que habla Manuel Peramás, por ejemplo, cuando dice, en los días libres por las tardes, él no dice en tal lugar, y no quiero decir el lugar porque se puede enojarse alguno, ¿verdad? Pero él no dice en X, sino dice, en los días de relajo, en las tardes, los muchachos pues ponían una cosa ahí que le llamaba mangá y varones y mujeres corrían detrás de esto. El que llegaba primero era el ganador. No había ninguna regla de 11 aquí, 13 allá, un ref, no sé qué historia. No. Puede ser el origen del fútbol. A alguien se le antojó ponerle regla. Bueno, vamos a discutirlo. Pero evidentemente que esa cosa redonda del cual todo el mundo corría nació entre los guaraníes. Entonces podemos decir que eso es algo nuestro, Carlos. Y es algo que nació entre todos nosotros. Y por más de que sea algún parecido por algún lado, bueno, los ingleses se nos adelantaron a ponerle reglas y bueno, como muchas cosas, ¿verdad? Sí, No sé si respondo con eso a tu respuesta. Sí, hay un trabajo de investigación sobre el origen del fútbol y una de las corrientes es el tema de que nació en las aldeas guaraníes, obviamente sí. Julio Galeano era que vivía en San Ignacio frente al museo, también era un defensor acérrimo de esa teoría también, ¿viste? O sea, pero Peramás habla desde San Ignacio Miní, en primer sitio. Y en segundo lugar, ya Restivo también habla de este juego, dice, entre los guaraní, no especificando, o sea, era un juego comunitario que se nota que desde el sur hasta el norte, del este al oeste, lo jugaban en diferentes reducciones. ¿qué es de chico y qué es de grande en todos esos juegos que planteabas? ¿Perdón? ¿Qué es de jóvenes, de chicos, de niños y qué es de grandes en todos los juegos que planteabas? ¿Hay algunas cosas que pueden participar los grandes? Bueno, el de los grandes, por ejemplo, el manga es un juego de chicos y Claro. grandes. Ahí jugaban todos. Ahora, el juego exclusivamente de los grandes era, por ejemplo, adolescente en particular, de los que ya tenían el tembeta, era de la, ¿cómo se dice? El nadar, por ejemplo. Los niños no participaban en esto. Los niños luego hacían trataban de hacer ciertas carreras, una cosa así en el agua, pero no era esas piruetas que hacían los más grandes, por ejemplo.
Claro. El tema del MBOPA era juego solamente de adolescentes, por buscar una franja etaria, ¿no? Era de adolescentes, los grandes no jugaban MBOPA, no había MBOPA entre los grandes. Después, el cañé era exclusivo de los niños. Eso era muy de los niños. Estamos hablando de niños cuando me refiero quizá a una franja entre los 6 y quizá 10, 11 años más o menos. También ya los más grandes no jugaban cañé. Pero eso nadie decía, Carlos, es como que algo natural que fluía, ¿verdad? O sea, que como que yo veo que ellos hacen y luego ya hay por naturaleza. Bueno, tapejope jugaba, ese era ya en el castellano mezclado, cuando yo le escuché a los jugar, tapejope, bueno, tampoco decían tapejope ni en Bozaray, ¿verdad? Vayan a, porque en realidad la palabra jugar no existe como tal en guaraní. La palabra es un poco más difícil en guaraní. Y coreí, y te coreí es el que no hace nada, el que no tiene trabajo, y quizá para el paraguayo es muy fuerte eso decir, o quizá para nosotros hoy, para los que hablemos guaraní, es un poco más complicado. Bueno, abrimos un poco las preguntas para la gente que quiera charlar, preguntar, si lo quieren hacer con micrófono, a través del chat, no hay problema. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, contanos, Isabelino, mientras tanto, a ver si aparece alguna pregunta, de qué trata el próximo módulo, del próximo seminario, perdón. Perfecto. Entonces vamos a estar hablando de la salud del mundo guaraní, ¿verdad? Siempre en esa relación con la naturaleza de un pueblo que convive con la naturaleza. Y vamos a reconocer en 4 encuentros desde esa salud física y también de esa salud espiritual en el mundo guaraní. Y eso implica desde lo que se come, desde el cómo es el día a día. No olvidemos que para el guaraní ese día a día del castellano se traduce en 12 horas o horas de sol, ¿verdad? Que puede ser menos. Y la manera también de cómo ellos se relacionan entre sí. Entonces hay como 4 elementos grandes que a partir del próximo sábado estamos invitados todos, si es parecer de ustedes, a volver a encontrarnos y a seguir escarbando juntos en este mundo tan rico del mundo guaraní. Qué bueno. ¿Seba? No sé si por mi parte... Silvina, ¿alguna pregunta? Perdón, Silvina. Bien. Sí. Silvia. Sí. Perdón, Silvia, perdón. Sí. Viniendo al tema de que el señor Carlos habló de interculturalidad, yo quería consultarle algo. Este año, yo soy docente, este año me pidieron que desarrolle la materia de antropología cultural en la media con los adolescentes, y justamente lo que más vamos a tratar es lo nuestro, digamos, lo de Paraguay, la cultura de todas las etnias, tribus y lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, mi consulta es, ¿hay alguna lectura, algún tipo de documentales, algo que yo pueda mostrarle a los chicos? Porque realmente nuestro texto es muy pobre, profe. Son muy pobres, ¿verdad? Y me trato de rebuscar de alguna manera porque los adolescentes de por sí son difíciles. Entonces, la palabra antropología luego un poco ya, ¿verdad? Entonces, siempre trato de romper el hielo con ellos con alguna lectura, alguna historia, algo así, ¿verdad? Y justamente en la clase siguiente me toca esto de lo que es
la parte prehistórica digamos, de lo que es la cultura, y ahí habla de las danzas, del arte y todo lo demás que fueron de los guaraníes, ¿verdad? Pero justamente estaba viendo mi texto y es tan pequeñito, ¿verdad? Entonces... Bueno, no sé si respondo yo, Carlos. No, sí, Creo que la sí. pregunta era para... Bueno, sí, doña Silvia, evidentemente cuando hablamos en particular de antropología ya viene menguada las cosas, ¿no? ¿Por qué no es tan importante? Porque es una materia quizá para completar, ¿verdad? De cumplimiento. Entonces, a partir de ahí, evidentemente hay materiales, podemos quedar en el WhatsApp si le sirve luego y puedo compartir con usted o en el correo algunos materiales que le pueda servir. No obstante, usted puede tener algunas universidades, tiene mucho para ofrecernos en sus páginas, de repente verán el tema de antropología, y también, si, para no mezclarnos mucho, ya que usted es paraguaya, como yo, ¿verdad? Y no tiene problema con el lenguaje, hay un libro muy interesante que te puede ayudar mucho a contextualizar, y quizá no habrá tiempo para desarrollar todos los capítulos del libro. Me refiero al libro de Tadeo Serratea, el libro de Calaíto Pombero, es el que recoge nuestra cultura y que son textos detonantes para entender la manera de ser, de dónde venimos, porque eso ya habla desde el ser, por lo menos paraguayo, para nuestro contexto, y tiene mucho de esta denominación común que estamos hablando hoy, de este mundo guaraní. Yendo un poco más al plano del texto concretamente en guaraní, evidentemente hay mucho y mucho desconocido, muchísimas cosas desconocidas, hay documentales muy bien hechos, y uno de las personas de la Universidad Católica Paraguaya que recoge muy bien, creo que aspectos, y es Ramón Fogel, ¿no? Que podemos entender desde él la cultura también guaraní, desde lo que se ha hecho como desde un lenguaje un poco no tan científico, para no meternos en Doshagen o quizá el propio Melía, que muchas veces lo pone en un plano un poco más superior, especialmente para jóvenes, ¿verdad? Entonces, por ahí, y bueno, para los que quieran también, Isabelino, minúscula, _she, @hotmail.com, allí por ahí me pueden, cualquier correíto, entonces podemos, Isabelino, _she, she de yo. Silvia. @hotmail, profe, ¿no? @hotmail. Ya tomé nota. Yo quisiera agregar un tema más. Yo creo que la oralidad de la tradición guaraní ha llevado a que estas cosas sean así, de transmisión por generaciones. No ha habido una recopilación durante muchos años, sobre la vivencia, sí del idioma, sí aquello que ha hecho de un modo más científico, Meliá, Cadogan, lo que hizo con la lengua Montoya, pero todo este bagaje antropológico es muy disperso y hay muy poco. Encima son temas difíciles de comunicar. Si uno no los toma así como en una charla entre amigos, como lo estamos haciendo, hay cosas que uno ni siquiera te llega a despertar el hilo, el interés. Después lo bucearemos por otro lado, alguna cuestión específica. Pero lo que pasa es que hay tanto para hablar que es un tema complicado encontrar en un lugar todos los temas que uno necesite. Y aparte el lenguaje, en pensar que uno se lo tiene que transmitir a adolescentes o a alumnos, este tema también es una cuestión de la forma de comunicación. O sea, uno no les puede dar libros académicos para que lean, investiguen, porque realmente los aburre. Uno se los tiene que encontrar a esta manera casi como jugando. En ese contexto yo quiero contarles, nosotros hay un canal de YouTube de la Fundación en el que además de subir
las cosas que tienen que ver con este seminario donde estamos subiendo, hay muchos documentales y películas que hemos encontrado que tienen que ver un poco con la posibilidad de comunicación de algunas cosas antropológicas. O sea, que nos ayuden a ilustrar esto que estamos haciendo. Inclusive para nosotros mismos dentro del seminario, si tenemos que pensar, che, ¿qué lectura recomendamos? Sí, hay lectura para recomendar. Ninguna es una lectura fácil. O sea, son lecturas que uno tiene que hacer de pesquisas o de investigación. Entonces, por ahí, estas plataformas multimediales a veces nos pueden ayudar. Es la intención por ahí que tenemos con estas cosas, Silvia, con esta modalidad de los seminarios. Bienvenido, y sería bueno que en alguno, si quiere, de los que estamos haciendo, invite a los alumnos y se sumen con los alumnos para que puedan participar en uno de los seminarios con nosotros. Busquemos alguna forma de solucionarlo, sin duda, a través de la fundación. A lo mejor como docente nos hace el pedido y vemos cómo los incorporamos para que puedan participar. Claro, en una de las clases, sí. Correcto, sí, no habría problema en ese historia. Bueno, agradecida. Entonces el canal de YouTube es Fundación Tierra Sin Mal, ¿así? Fundación Tierra Sin Mal, así está, así está. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Silvia. Y perdón, pero no tenía los anteojos correctos. Pablo, querías hacer una consulta, dijiste en el chat. Sí, gracias, Carlos. Una consulta con comentarios sobre una de las cosas que Isabelino dijo al comienzo. Tocó un poco el tema de la burla y de algo que hoy, o de actitudes que hoy serían consideradas bullying, con lo difícil que es analizar cuestiones del tiempo pasado con parámetros actuales y psicología moderna, como dijo. Me tocó convivir en unos meses, o sea, hace algunos años, con algunas comunidades aborígenes, y viví esto un poco de la burla grupal, quizás hacia alguno de los individuos por alguna cuestión y demás. Estoy hablando de gente adulta, pero la verdad que eran momentos que se los vivía muy lúdicos, incluso siendo bastante adultos todos, y algo que además de que no resultaba un problema ni siquiera para el burlado, de alguna manera, me resultó muy llamativo cómo al finalizar una jornada de trabajo, ponerle de varios meses, en algún tipo de reunión comunitaria, modo de despedida o de cierre, cada uno de los integrantes de esa comunidad pedía disculpas generalizadas por si hubiese ocurrido alguna ofensa. Y yo no sé si esto también es algo o alguna práctica que se podía llegar a dar en algún juego en el caso de generarse ofensa o no sé. Correcto, Pablo. Un gusto de escuchar esa experiencia. Realmente, sí, hay un tema central que no quiero que muera con el padre Merlía. Y lo he discutido con un cura, con un sacerdote católico, pero él es abá guaraní, sacerdote católico abá guaraní. Y su padre es un cacique. Él vive, ahora justamente está con coronavirus también, él y toda su familia, el padre Lino. Y un día me escuchó hablar Lino en un seminario. No me lo dijo en el seminario, me lo dijo después. Me dice, estás errado. ¿A qué se refería? Me dice, yo dije que y lo he dicho aquí nuevamente en alguno de los seminarios, que en la lengua guaraní la palabra perdón no existe como tal. ¿Sí? Y es allí donde radica tu preocupación, Pablo, porque ellos no se refieren a ellos no necesitan pedir disculpas. Claro. Por eso que han dicho, o sea, el perdón es en otro nivel, ¿no? Evidentemente que la palabra perdón como tal es esa confianza plena de compenetrarse en el otro, de tenerlo como el alter, como nos han enseñado en el griego, el otro tan cercano, o el prójimo que nos habla la Biblia, el próximo,
Y en esa misma línea yo no te puedo defraudar. Y ese defraude es lo que ellos piden perdón, Pablo, por si en algún momento dado no haya cumplimentado con la cultura, no haya logrado los objetivos que quizás se propuso dentro de la comunidad, o que haya fallado sin querer, porque no fue esa su intención. Pero en ningún momento es sobre esos, o sea, no pasa. Eso queda en el tintero como un recuerdo más. Incluso eso se puede llevar luego a otra comunidad y algunos recordarán incluso en el Tataypuye. Se nos congeló Isabelino. A ver. Esperemos que no se haya caído la luz. Le damos un segundito a ver si retoma. Vos lo ves congelado también, Isabelino, ¿no es cierto, Sebas? Yo lo Sí, veo Carleta, me congelado, estoy sí. escribiendo Sí. un mensaje privado. A ver si nos contesta el WhatsApp, a ver si le pasó algo. No, se cayó. Bueno, Pablo, espero que haya estado contestada un poco la pregunta. Sí, gracias. Estamos cerrando. Sería bueno verlos a todos en el próximo seminario, que es el cuarto, que arranca la semana próxima, a la hora de siempre, sábados a las 18 horas. Silvia, la propuesta está en pie para lo que quieras incorporar con el tema de los alumnos. No hay que perder de vista que nosotros somos una ONG que también trabajamos con algunas cosas en Paraguay, y esta historia de la difusión para nosotros es primordial porque es la esencia de lo que estamos trabajando en esta temática. Así que es para tomarlo al firme si se puede implementar o si lo consideras oportuno en este próximo o en los venideros que se puedan llegar a hacer. Eso no hay problema, lo implementamos por privado. No hay problema, lo podemos coordinar a través de Sebastián. Por mi parte, en nombre de la Fundación, les agradezco a todos la participación. Isabelino se nos cayó por un problemita técnico, gracias a Dios que fue sobre el final. Lo vamos a reencontrar a partir del próximo sábado, seguramente. Esperemos verlos a todos. Ha sido un gran gusto y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.